Una sola carne. Este video está siendo grabado el 28 de junio del 2014. Hoy les voy a compartir algo que hace ya unas semanas, no muchas semanas, que me di cuenta de lo que es ser una sola carne, o lo que es o lo que no es, más bien, lo que no es. Por muchos años había escuchado, especialmente en seminarios para matrimonios o predicaciones, que cuando la pareja se casa se convierte en una sola carne, y que si cometen adulterio, que se une a la otra persona. Pero el punto, o lo que más me impacta, es que escuchaba o lo traducían, y yo también lo pensaba así, de que se unían en una sola carne, pero que se unían en un solo espíritu. Ahí está el punto. Está bien clarito, se unirá a su mujer y será una sola carne. Como en 5 partes de la Biblia habla de eso. Y unirse en una sola carne está perfecto, está clarito, no tiene ni siquiera por qué no entenderse, porque está diciendo se unirán y serán una sola carne. Pero no está diciendo y se unirán y serán un solo espíritu. Lo que hoy entiendo es que mi espíritu no se puede unir a ningún espíritu excepto al Espíritu de Dios. Y si no está unido al Espíritu de Dios, entonces simplemente el espíritu está muerto. Bueno, ¿cuántas más verdades he comprendido, Dios me ha comprobado, me ha mostrado a partir de esta gran verdad? ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, en muchos lugares, habla de que la mujer se someta al marido, de que el marido ame a su mujer, de que la mujer respete a... Bueno, muchas cosas que van sobre ese tema. Ahora, lo que yo he comprendido, que se los voy a compartir, y claro, recuerden que estoy hablando de mi persona únicamente, no estoy hablando de nadie más. Lo que yo he comprendido es que esta es una base enorme, o sea, una base que a partir de ahí parten muchas cosas. ¿Por qué? Porque está hablando de la carne, está hablando de una sola carne, está hablando de la carne, de que se convertirán y serán una sola carne. Claro, con cualquier persona que se una a la mujer o se una al hombre, pues se convierte en una sola carne porque son carne. Y recordando que el Espíritu de Dios mora en sus hijos, en todo aquel que ha creído en Jesús. Eso no sucedió hasta después de que Jesús fue crucificado, pero antes de ahí el humano no tenía dominio propio. El gobierno del humano, incluyéndome a mí y a todo ser que habita esta tierra, no tiene dominio propio, al menos que haya nacido de Dios. Por lo tanto, sin dominio propio, el gobierno tiene que estar por fuera, externamente. O el dominio, o el gobierno, o el control, tiene que ser controlado por afuera. Por eso hay tantas ordenanzas en la Biblia que aplican a todo aquel que aún no ha nacido de Dios, a todo aquel o aquella que está muerto espiritualmente. Qué increíble verdad. Entonces, por eso hay tanta regla, por eso hay tanta ley, porque no hay control, no hay dominio, no hay nada, no hay sabiduría, no hay nada, porque Dios no está ahí, ni su espíritu está ahí. Por eso toda la Biblia menciona de las horrendas cosas que hacían, o que hacía el hombre o la mujer, o el hombre en contra de la mujer, o la mujer, cualquiera que sea el caso. Claro, pues no tenía dominio propio, no tenía a Dios, o no tenía el Espíritu de Dios unido al espíritu del hombre. El hombre aún no había nacido espiritualmente hablando, aún no había nacido
de Dios. Y en toda la Biblia se menciona que el Espíritu de Dios inspiraba, bajaba, pero jamás menciona que el Espíritu de Dios estuviera unido al Espíritu del hombre, así como lo menciona en el Nuevo Testamento ya cuando Jesús fue crucificado. Bueno, una sola carne, serán una sola carne. Increíble. Me abrió un mundo de respuestas, o mi mente se expandió, por así decirlo, en cuanto a comprender muchas cosas. Aún las reglas que ponen las iglesias, aún las reglas que hay en cada pueblo, en cada hogar, en cada nación, en cada país, donde quiera que esté uno hay reglas. Pues claro, si no hay dominio propio o no hay gobierno de adentro hacia afuera, el gobierno tiene que estar en algún lado, por lo tanto está por fuera. Entonces cuando habla todas las reglas en la Biblia, que habla sobre la mujer, cómo se conduzca, las mujeres en la iglesia, o sea, todas esas ordenanzas eran porque el hombre y la mujer aún no nacían de Dios, aún no eran una nueva criatura, por lo tanto no tenían gobierno, no tenían control. Y si eres honesta o honesto, así como yo lo he tenido que ser, sabes en tu interior que eso es verdad. Sabes que aunque estás en la iglesia, o así como yo cuando estaba en la iglesia, pretendiendo ser una cosa que no era, porque no tenía gobierno interno. No tenía gobierno interno, por lo tanto, tenía que vivir en base al gobierno externo, que me decía no hagas esto, si haces esto, no aquí, no allá. Es natural que en la Biblia mencione tanta regla, tanta ordenanza, tanta ley. O sea, es claro, o sea, está clarito, no tienes que interpretarlo o buscar o ponerte en meditación o qué sé yo para interpretar eso. Si no había dominio interno, pues tiene que haber dominio externo. Por eso se les decía tanto. Pablo les decía a las mujeres, hagan esto, no hagan esto, primero por la cultura que había en ese tiempo, y segundo porque era un desorden, así como ahorita, no hay ninguna diferencia. A lo mejor pueda que digamos o pensemos que ahorita está peor que antes, pero yo creo que no hay diferencia. Cuando no hay gobierno interior, cuando Dios no está en el interior, cuando no se ha nacido de Dios aún, entonces no hay gobierno interno. Se camina por la vida dirigido por las corrientes de este mundo. De este mundo me refiero dentro o fuera de la iglesia, no importa, porque si ha nacido de Dios, la evidencia es enorme. Tiene dominio propio, es feliz, es una nueva criatura. Todas las viejas pasaron, todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Se me traba bueno. Entonces, si es una nueva criatura, si ha nacido de Dios, es evidente. Ni siquiera lo tienes que decir, porque todos que vamos caminando por la vida somos un libro abierto. Y el nuevo nacimiento o la nueva criatura se puede leer a una distancia muy grande. O sea, no, aunque lo quieras ocultar o aunque yo lo quiera ocultar, no se puede. Cuando es un verdadero nacimiento genuino, se puede percibir, se puede ver, se puede comprobar. Y cuando es un nacimiento genuino, entonces el gobierno o el dominio propio está de adentro hacia afuera. Esa persona, esa nueva criatura, se dirige con un gobierno interno, de adentro hacia afuera. Y no nada más un gobierno, sino sabiduría, paz, gozo, todo lo que sucede en relación a lo que Dios está adentro en el espíritu, porque ese espíritu ha nacido de Dios. Ahora ese espíritu está siendo uno con Dios. Jesús dice en el Nuevo Testamento, así como yo y el Padre somos uno, hablando espiritualmente, no carnalmente, así quisiera que ustedes sean uno con el Padre. Eso es lo que Jesús declaró en el Nuevo Testamento. Bueno,
Eso es todo lo que les quería platicar hoy sobre lo que he comprendido en relación a una sola carne. Increíble. Aún hay más cosas que he comprendido en base a eso. Es como el antes y el después. En el antes está la carne, en el después está el espíritu. Y todo lo relacionado a carne, todo lo relacionado a gobierno externo, todo lo relacionado a leyes externas van con la carne y con el aún no haber nacido espiritualmente hablando de Dios. Que la pasen bien, los miro en el siguiente video. Hasta pronto.